¿Sabías que este famoso pintor cubano, sobre el cual me andan preguntando, no se llama Wilfredo Lam? Y ahora te cuento su historia. El nombre real proviene del chino cantonés y se pronuncia Lin Fei Lun. Como era muy difícil para las personas traducirlo al español, ya que su padre era chino, se empieza a llamar Wilfredo. Wilfredo Oscar de la Concepción Lam y Castilla viene al mundo el 2 de diciembre de 1902 en Sagua la Grande, en la República de Cuba. Es el octavo hijo del señor Yan Laan, que nace en Cantón, China, en el año 1820 y que viene hacia el continente americano cerca aproximadamente en los años 1860. Su madre es Ana Serafina Castilla, una mestiza que nace en La Habana en el 1862, hija de madre de descendiente africana y padre descendiente de una familia española. En Sagua la Grande la niñez de Lam fue tranquila, se interesaba mucho por la naturaleza y luego él nos cuenta que supo que iba a empezar a pintar cuando en el año 1907 vio reflejado el aleteo de alas de murciélagos sobre la pared de su cuarto en una noche. En 1916 la familia Lam se instala en la ciudad de La Habana. Sus padres lo inscriben en la Academia San Alejandro, que es la Escuela Nacional de Escultura y Pintura, donde va a estudiar hasta el año 1923. Aunque se capacita para la gráfica y la escultura, se decide durante este periodo a ser pintor. Después de una exposición muy exitosa en el Salón de Bellas Artes en La Habana, la municipalidad de Sagua la Grande se da cuenta de que el hijo de ese pequeño pueblo es muy talentoso y entonces la municipalidad le paga una beca para que se vaya a estudiar artes a Europa. Así es como llega a España con la edad de 21 años. El plan inicial era que permaneciera de 1 a 3 años en Madrid y luego se trasladase a París, la meca de la pintura. Pero esta estancia se prorroga a un total de 14 años. Durante este tiempo, él se interesa por el estudio de los pintores españoles, sobre todo por el estudio de las técnicas de Velázquez y de Goya. Al mismo tiempo, él descubre, por ejemplo, a Bruegel y empieza a disertar sobre las coincidencias entre el arte occidental y el arte primitivo. Su arte y su forma de pintar comienzan a cambiar en el año 1931 a causa del dolor que le provoca la muerte de su primera esposa Eva Lam y de su hijo Wilfredo, que ambos son víctimas de la tuberculosis. Para escapar del dolor también se une a las resistencias y a las tropas que conspiran contra la tiranía de Franco. Él comienza a dibujar carteles antifascistas y es aquí cuando nace su gran obra, La Guerra Civil. Finalmente, el sueño de llegar a París se le cumple en el año 1938. Poco antes de salir de París, conoce a la alemana Holza, con quien él se irá a casar, Helena Holza, con quien él se casaría después en el año 1944. Es en estos momentos en el cual empieza su interacción íntima con Pablo Picasso. Pablo Picasso lo declara como su primo y se lo presenta como su primo a muchos pintores de la época. No solamente pintores de la época, sino también a muchos críticos del arte. Aquí comienza a interactuar con Braque, Matisse, Miró, Leger, Eluard, Zara, Cranweiler, Letris y Servos, entre otros. La Galería Pierre en París le proporciona la posibilidad en el año 1939 de tener su primera exposición individual. En medio de los problemas con la guerra, los nazis y la avanzada del ejército alemán, se ve obligado a abandonar París. Abandona París y se va a Burdeos y luego a Marsella. En este lugar entonces se vuelve a reunir con todos sus amigos surrealistas. Comienza entonces a desarrollar las técnicas de dibujo de tinta. Luego él regresa a Cuba y entre los años 1941 a 1947 es cuando tiene el florecimiento de esta nueva técnica.
En el año 1941, poco antes de regresar a Cuba, él tiene la oportunidad de editar el poema La Fata Morgana. Este poema de Breton fue censurado por el gobierno de Vichy. Y estas son las causas por las cuales él se ve obligado a salir inmediatamente de Francia. El 25 de marzo, Wilfredo Lam y Helena Horse embarcan en el Le Merle junto con otros 300 artistas y salen camino a Martinique. A su llegada son detenidos en las 3 islas. Se ve obligado entonces a tener que regresar a Cuba. Es durante esta etapa en la cual tiene ese detenimiento que lo dejan durante un tiempo detenido en las 3 islas, cuando él conoce a Aimé Césaire y comienza entre ellos una fuerte amistad. Luego de 20 años ausente de Cuba, él regresa a su país. Y su hermana Eloísa es quien le enseña a él todos los rituales afrocubanos, les habla de la religión yoruba, le habla de la música cubana, le habla de la pintura afrocubana, y es quien lo introduce a él en este mundo de la cultura afrocubana tradicional. Esto le influye tanto que en ese corto periodo entre 1941 y 1942 logra pintar más de 120 cuadros con el tema de la cultura afrocubana, los orishas, etc. De esta etapa, el cuadro principal es el llamado La Jungla, pintado a principios de 1942. En los 3 años siguientes logra poner un pie entre las galerías artísticas más famosas de Estados Unidos. Por ejemplo, hace una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, también en la Galería Pierre Matisse y en el Instituto de Arte Moderno de Boston. Su cuadro La Jungla se convierte en Estados Unidos absolutamente en un escándalo, lo cual lo catapulta hacia el cenit de la pintura artística. En el 1946, él se va a Haití con Helena Horse para aprender la cultura del vudú. Después de ahí sale también para Venezuela y para Colombia, aprende también brujería y candomblé en el Mato Grosso de Brasil. Y se entusiasma mucho, por ejemplo, con la poesía africana. Luego de este viaje se va sencillamente a Nueva York, donde prácticamente vuelve a evolucionar en su ritmo artístico. Se convierte en un pintor surrealista y comienza también a hacer exposiciones en muchos lugares del mundo. Expone en Estados Unidos, en Haití, en Inglaterra, en Cuba, en Suecia, en Moscú, en Praga, y se divorcia de la alemana Holza en el año 1952. En el 55 se junta con la artista sueca Lu y se casa con ella en el 1960. Luego le conceden el Gran Premio del Salón de La Habana. La Graham Foundation for Advanced Study in Fine Art in Chicago lo nombra miembro en el año 1958 y en el 1964 él recibe el premio Guggenheim International Award. En 1954 él se instala en Albisola, en Italia, a donde se encuentra con muchísimos artistas de renombre internacional y transforman este pequeño pueblo en la meca del arte y la pintura. Wilfredo Lam fallece en el año 1982 en París. En el cementerio de Père Lachaise será incinerado, pero por un deseo de su familia, sus restos son volados hacia Cuba. El 8 de diciembre de 1982, en un acto nacional, son sus restos enterrados en el cementerio de Colón, en la ciudad de La Habana. Este acto fue presidido personalmente por el presidente de la época, Fidel Castro Ruz. En los principales museos del mundo, en el Louvre, en Francia, en Suiza, en España, en Suecia, en Cuba, están las obras de Wilfredo Lam al alcance del público. Las obras de Wilfredo Lam no serán comercializadas, están a la merced de todo el público que quiera visitarlas.